aquí en esta mañana. Gracias por una nueva oportunidad de escuchar tu palabra. Queremos darte gracias por la vida de nuestro pastor Mario. Gracias, Señor, porque escuchamos tu voz a través de él. Pedimos que tú lo bendigas, que lo unjas con tu presencia en esta mañana, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios le bendiga. ¿Cómo está en esta mañana? Espero que se encuentre bendecido. Probablemente hayas venido hoy con alguna necesidad, ya sea emocional, espiritual, física, y es mi oración y sin duda la oración de los hermanos que también el Señor pueda estar obrando en esas necesidades. Y bueno, oramos para que también la palabra, al ser predicada hoy, pueda estar tocando tu corazón, pueda ser de herramienta también para compartir el Evangelio con otros. Antes de comenzar con la predicación de la palabra, quisiera referirme a dos asuntos, con respecto a reuniones de la iglesia. Una tiene que ver con los miércoles. Hemos comenzado nuevamente, después de un receso del invierno, las reuniones de oración presenciales, que en este caso son de discipulado y de oración, ¿no? Entonces invitamos a todos aquellos que tengan deseo de hacer un discipulado. Estamos trabajando con el material Venid a mí. Tanto el pastor Richard como yo nos vamos a ir intercalando miércoles a miércoles para seguir adelante con este programa. Y bueno, y aquellos que se están acercando a la iglesia o que están dando también los primeros pasos también en el Evangelio, yo les invito a que puedan venir los miércoles. La idea es poder pasar un tiempo también distendido, estudiando la palabra, disfrutando del compañerismo y teniendo un tiempo de oración unos por los otros y por la iglesia. También al otro que me quería referir es que el domingo pasado comenzamos las reuniones allí en el nuevo local en Flor de Maroñas, y bueno, fue un tiempo hermoso de adoración y de predicación de la palabra, donde bueno, a los hermanos que viven en el barrio y que habitualmente van a las reuniones de Flor de Maroñas, se sumaron muchos hermanos de Radio Norte, de los cuales muchos están acá, que fueron a apoyar en esta primera reunión. Pero también vaya la invitación para los hermanos de que nos vayan acompañando, ¿no? Domingo a domingo, capaz que unos pueden ir un domingo, otros otro domingo, pero qué lindo es poder contar con el apoyo y la presencia de los hermanos de la iglesia en los cultos allí. Así que en la medida que usted pueda disponer de un domingo a las 5 de la tarde para acompañarnos, la dirección es Marcos Salcedo 5366. Y bueno, así participar todos juntos del culto de adoración también en Flor de Maroña. Fue lindo todo el proceso de pasar a este local, lo cual nuestros hermanos de la iglesia de Marcos Salcedo nos prestan para tener los cultos allí, a los cuales agradecemos a los líderes de la iglesia y espacio
por qué el ser humano merece la separación eterna de Dios. En el primer capítulo vemos claramente cómo los hombres reciben en sí mismos la retribución debida a su extravío en función de que son entregados por Dios a las consecuencias de sus propios pecados. Desarrollábamos eso en el mensaje hace 2 semanas. Y bueno, y el escalón más bajo de esa escalera de degradación está en el versículo 32 del capítulo 1, dice: quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con las que las practican. Antes de esto había una lista larga de cualidades muy negativas, de pecados, ¿no? Y bueno, y el escalón más bajo es practicar esas cosas y complacerse y promover la práctica de esos pecados entre la humanidad. Pero tal vez haya un grupo de personas o de seres humanos que digan: yo no tengo nada que ver con eso. De ninguna manera apruebo ese tipo de prácticas. Estoy contra la avaricia, estoy contra la maldad, o sea, soy una persona moralmente correcta, o sea, cumplo con mis deberes sociales, ayudo al prójimo. Y bueno, y es probable que uno, mirando esa situación, diga: yo estoy lejos de lo que describe Pablo hasta el versículo 32 del capítulo 1. Y bueno, y entonces, oh hombre, quien quiera que seas, tú que juzgas, ¿no? Y existe la tendencia humana a condenar en otros lo que difícil vemos en nosotros mismos. Existe un extravío que es difícil de reconocer cuando uno se considera una persona moralmente aceptable o con una moral o una religión o una religiosidad que sobresale, ¿no? Y encontramos grupos de personas que se creen que pueden estar en la posición de juez y condenar las prácticas que vimos hace 2 domingos en la vida de otros. Y muchas veces somos nosotros los que nos ponemos en esa posición de jueces condenando prácticas y pecados en la vida de los demás. Basta ver con el informativo y vemos muchas veces en esos relatos de los informativos las historias de criminales y bueno, y fácilmente nos ponemos en una posición condenatoria y decimos: bueno, estas personas son dignas de toda la ira de Dios. Y nosotros nos ponemos fuera de ese lugar. Por eso es muy fácil condenar a otros y qué difícil es ver a nosotros mismos cuando nos consideramos personas moralmente buenas. Básicamente le pasaba eso a los fariseos. Jesús condenaba actitudes en los fariseos que se consideraban justos, ¿no? Pero Jesús es muy duro con ellos. Llega a decirle: ustedes quieren poner cargas muy pesadas sobre los hombros de las personas y ustedes ni siquiera con un dedo quieren tocarlas. Muchas veces nosotros trabajamos sobre nuestros currículum para llegar a hacer un trabajo, para llegar a tomar un trabajo, ¿verdad? Y bueno, y allí en ese currículum, ¿qué ponemos? Todo lo mejor de nosotros, ¿no? Además de nuestra mejor foto de 10 años antes, por lo general, ¿no? Ponemos lo que hicimos y todo aquello que sumaría para que nos dieran el puesto de trabajo.
Y muchas veces delante de Dios tratamos de hacer lo mismo. Ponemos nuestra mejor cara y delante de Dios tratamos de autojustificarnos poniendo en nuestro currículum todas aquellas cosas que suman. Pero Pablo, a este tipo de situación, o sea, a modo de fiscal delante de un tribunal, va haciendo darse cuenta a modo que va avanzando el capítulo 2 y el 3, que también ellos están en la misma situación que las personas que describe el capítulo 1. Están perdidos y están condenados, y dice allí en el capítulo 2, versículo 1, eres inexcusable tú, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas. En ese inexcusable dice sin defensa, se te acabaron los argumentos. No tiene apología, literalmente dice eso, no tiene manera de defenderse delante del tribunal de Dios. Pero ahí sí aparecen también en escena los judíos, que los judíos dicen no somos ni como los primeros ni tampoco somos como los segundos porque nosotros hemos recibido la palabra, somos el pueblo de Dios. Tenemos la señal de la circuncisión en nuestra familia, por lo tanto estamos separados de todos aquellos que le dan la espalda a Dios y somos diferentes. Y Pablo también en esa argumentación va avanzando hasta mediados del capítulo 3, diciendo que también ellos, a pesar de tener la ley, con infracción de la ley, deshonran a Dios. Santiago en el capítulo 2, versículo 10 dice, porque cualquiera que guarda toda la ley, pero ofendiera en un punto, se hace culpable de toda la ley. Esto es algo que tenían muy claro también los judíos. Cuando uno ofende la ley de Dios en un solo punto, es culpable de toda ella. Esto es muy fácil de entender cuando nosotros visualizamos o pensamos en una cadena. ¿Cuántos eslabones se tienen que romper para que se rompa toda la cadena? ¿Uno solo? Cuando nosotros infringimos la ley de Dios o el judío infringía la ley de Dios en un punto, era culpable de toda ella. Y Pablo, a través de su argumentación en Romanos, les dice a los judíos, bueno, ustedes también, o podrías decir nosotros, pero habla en tercera persona porque está en su forma de escribir en esta carta y en estos primeros capítulos está como contendiendo contra un interlocutor imaginario que está del otro lado. Y les está diciendo, todos están bajo pecado, todos son inexcusables delante de Dios. Toda la humanidad está bajo pecado y expectante bajo el juicio de Dios. Hermanos, estos 3 primeros capítulos son fundamentales para que podamos entender la condición humana y que podamos ver que hay una depravación total de la humanidad. Si no tuviéramos estos 3 primeros capítulos, tal vez no entenderíamos este punto que es fundamental para comprender en qué posición está el ser humano delante de Dios. En este avance de los argumentos, Pablo llega a decir, no hay justo ni aún uno. Delante de Dios o de la justicia o de la santidad de Dios, no hay nadie que llegue a los estándares que Dios pone de justicia para entrar a su presencia y a su gloria. Ese estándar está tan alto que no hay ningún ser humano
aunque sea una persona moralmente correcta, buena persona que ayuda a los demás, con buenos valores, buenos principios, o que sea un religioso o aún un religioso que se ajusta a los mandamientos de Dios, que aún cumpliendo al pie de la letra 99% de los mandamientos de Dios, llegue a ser considerado justo por esa forma de vivir. O sea que no alcanza los estándares de la justicia de Dios. Decíamos que Pablo lo que está argumentando que el hombre o la humanidad está totalmente perdida sin la provisión de Dios y sin la gracia de Dios. No es que el hombre tenga una chispa interior. Cuando digo el hombre estoy hablando de la humanidad. O sea, de hecho estoy hablando de tú y yo. No tenemos una chispa interior de bondad al punto de que nosotros podamos por nosotros mismos llegar a la presencia de Dios por nosotros mismos, o por nuestras buenas obras, o por lo que nosotros sabemos, o por la educación, o por la ciencia, o por la filosofía, o por la erudición. Porque todo eso está contaminado por el pecado. La naturaleza pecadora del hombre lleva a esa condición de muerte espiritual. Hoy Fernando al principio del culto leía Efesios y ahí también Pablo describe muy bien la condición del hombre. Efesios 2:1 dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Y luego más abajo en el versículo 5 dice, y aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida con Cristo. Y esta es la situación de toda la humanidad, inclusive de la nuestra, antes de encontrarnos con Cristo. La ley escrita en la Biblia nos dice claramente cómo vivir. Y el hombre no se puede ajustar a ella. Dice Pablo allí en Romanos que por la ley, dice, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado, al final del capítulo 3, delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. O sea que como dice el profeta Isaías, nosotros o cada uno de nosotros estamos alejados de Dios, y dice en Isaías 64:6, si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapos de inmundicia, y caímos todos nosotros como hoja y nuestras maldades nos llevaron como el viento. ¿Cuánto le cuesta reconocer a una persona que se cree moralmente correcta y buena persona esto que dice el profeta? Todas nuestras justicias, nuestras obras buenas, o el buena gente que soy, delante de la justicia y de la santidad de Dios, todo eso es como trapos sucios delante de Dios. Toda la humanidad está bajo pecado, ya sea que abiertamente se inclinen a la idolatría
o sean moralmente abominables delante de Dios, o que tengan filosofía o una religión, o sea religioso, al tratar de cumplir los mandamientos delante de Dios. Nuestro currículum delante de Dios es un desastre y la ley de Dios lo demuestra cuando somos sinceros. ¡Qué panorama!, ¿no? Digo, el pastor se levantó negativo hoy. Un poco sí, pero bueno, estoy refiriendo a lo que dice la palabra, que nos cuesta ver, y más nos cuesta ver cuando nos miramos a nosotros mismos y nos autojustificamos nosotros frente a Dios. Pero bueno, les voy a referir al texto de hoy en el cual se va a basar el mensaje, que está en Romanos 3:21 al 26. Creo que lo tienen en la pantalla si lo quieren seguir. Romanos 3:21 al 26. Dice así la palabra: pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios testificada por la ley y por los profetas, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios y son justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con mira a manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea justo el que se justifica al que es de la fe en Jesús. Después de todo ese panorama sombrío viene este pasaje, y este pasaje comienza con un pero. Ayer estaba escuchando una maestra cómo hacía su evaluación de los alumnos, dice, primero ponemos todo lo bueno. No, bueno, fulanito se relaciona muy bien con los amiguitos. Entonces, bueno, generalmente cuando nosotros hablamos con alguna persona, primero decimos todo lo bueno y después ponemos el pero, ¿verdad? Pero, y ahí viene lo duro, ¿no? En este caso es al revés, ¿se dieron cuenta? En este caso Pablo habla y a modo de fiscal, como decía, presenta toda la situación de la humanidad en la cual nosotros también integramos esa parte. Y después dice, pero, y comienzan las buenas noticias del Evangelio. Buenas noticias que eran previamente anunciadas en ese primer mensaje que decía, el Evangelio es poder de Dios para salvación. Bueno, aquí Pablo comienza a describir el alcance de la salvación, lo grande de esta salvación, el poder de esta salvación comienza a ser descrita en estos pasajes y quizá estos versículos son el corazón mismo del Evangelio. Lutero decía justamente eso, que estos versículos son el corazón de la carta a los romanos y muy probablemente el corazón de toda la Biblia. Y me gustaría, y es mi oración, que puedan entender por qué es el corazón del Evangelio este mensaje. Comienza diciendo este pasaje, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. Aparte de la ley
La ley nos presenta, cuando nosotros somos conocedores de la Biblia, entendemos que la ley nos presenta no solo una serie de mandamientos para cumplir, sino de rituales por los cuales acercarse a Dios. Pero Pablo dice que la justicia de Dios viene aparte de la ley. No está desvinculada de ella, porque es la ley la que nos anuncia esa justificación o esa justicia en Cristo. Pablo dice en los Gálatas, la ley es nuestro ayo para llevarnos a Cristo. Pero el Evangelio no se funda en la ley, porque está aparte de ella. La ley nos enseña, nos guía, nos alumbra el camino, nos dice por dónde ir y a quién acudir. Y también muestra que nosotros no estamos al alcance de la justicia de Dios. Porque no hay ni uno solo de nosotros que haya cumplido la ley de Dios para estar al alcance de su justicia. Y pienso que ni aún así el ser humano podría estar al alcance de la justicia de Dios. También nos dice que el Evangelio no es legalista, no se concentra en la ley. Cuando uno lee la carta de Pablo a los Gálatas, Pablo es muy gráfico con esto. Cuando se empezó a predicar el Evangelio de salvación en Cristo, muchos creyentes judíos querían poner temas de la ley y añadírselos al Evangelio. Sí, está bien, hay que creer en Jesús, pero también hay que circuncidarse. Pero también hay que guardar los mandamientos, pero también hay que guardar las fechas, también hay que guardar las fiestas, decían los legalistas. Y Pablo decía muy claramente, si lo mismo que destruí, lo mismo lo vuelvo a edificar, transgresor me hago. Pero para esos cristianos que venían de la ley, les daba cierta seguridad religiosa a la cual ellos estaban acostumbrados al cumplir determinados preceptos y a mantenerse dentro de un marco de seguridad al cumplir mandamientos. Pero lo que estaban haciendo era simplemente reproducir el modelo religioso que estaban dejando atrás cuando venían a Cristo. Hermanos, Dios y la religión no se funden ni se confunden. No existe ningún tipo de relación o mezcla entre ambos. Dios no es el creador ni el promotor de religión. Y no existe la más mínima semejanza entre el modelo religioso y el proyecto de redención de Dios. Y la Biblia muestra claramente a lo largo de las páginas cómo la religión y el Evangelio son dos caminos diferentes y además de diferentes son opuestos. Por tanto, Dios no es el creador de la religión, sino que ésta surge del corazón del mismo ser humano. El primer acto religioso del hombre lo encontramos allí en el Génesis, y usted puede leerlo después en casa, Génesis 3:7. Dice, entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. A reconocer esos primeros seres humanos, reconocer qué tan lejos de Dios estaban,
cómo habían pecado, al entender en sí la consecuencia de sus actos. Lo que hicieron fue tejer con sus propias manos, con su propio esfuerzo, ropas que taparan su vergüenza, ropas de justicia, de autojusticia, para presentarse delante de Dios, para relacionarse el uno con el otro. El pecado desde el principio convirtió al ser humano en un ser religioso y podríamos decir incurablemente religioso. La religión siempre se funda en el desempeño personal, en el currículum. Y tiene esas dos caras, por un lado el esfuerzo, pero por el otro lado el orgullo, al cual uno llega por creerse merecedor del favor de Dios por su esfuerzo. Y esto hace marcar una distancia con el resto de la gente. Porque al creerse mejor, al creerse superior, al tener esa jactancia, bueno, el resto de las personas están allí y bueno, que sigan su camino. Lo podemos ver en la historia del pueblo de Israel y especialmente en los evangelios con la actitud de los religiosos. Pero también la religión sumerge a las personas en el temor de abandonar, en el temor de seguir, de abandonar el seguir caminando, en el temor de, bueno, ¿qué hago si dejo de hacer las cosas que estoy haciendo? Hay personas que se dan cuenta que dentro de la religión están esclavizadas, pero tienen temor a salir por las consecuencias que la religión misma le dice que van a experimentar cuando se aparten de la religión. Esa es la principal traba de las sectas. Es lo que vemos muchas veces allí en Flor de Maroña con las personas que vienen del trasfondo del ocultismo. Tienen miedo porque la religión sumerge a las personas en el miedo. En la religión el cansancio es interminable porque nunca se termina de pagar las cuotas. Hay deudores en el banco hipotecario que dicen que hayan pagado su deuda varias veces. Bueno, esto es peor porque nunca las terminan de pagar por medio de la religión. Hay quien decía que la religión es una escalera muy larga, pero a la vez extremadamente corta porque nunca llega a la justicia de Dios. No sé si ustedes han escuchado hablar del mito de Sísifo. En 1942, Albert Camus hace un ensayo filosófico acerca de esto y habla de Sísifo, que bueno, su castigo era rodar una piedra cuesta arriba sobre una montaña, y cuando iba llegando al borde de la montaña o en la medida que avanzaba, la piedra rodaba hacia abajo y tenía que ser vuelta a empujar a hacer el mismo camino. De alguna manera eso tipifica la vida de todo ser humano cuando en su propia justicia trata de llegar al favor de Dios o a la justicia de Dios. En ese sentido decimos que la religión es una escalera. La misma escalera que trataron de hacer los constructores de la Torre de Babel.
Ellos querían llegar a Dios y comenzaron a hacer una torre lo más alta posible porque entendían que cuanto más alto fueran, más cerca de Dios estarían. Y en esa idea comenzaron a construir con esta idea religiosa. Pero lo que estaban haciendo simplemente era construir delantales para tapar su vergüenza, para tapar nuestra culpa, para tapar nuestro estado, para cubrir nuestro dolor. Por eso los versículos 24 y 25 son decisivos para entender el corazón del Evangelio y la enseñanza de Pablo con respecto al Evangelio. Él en el versículo 23 resume todo lo antes dicho: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Y en el versículo 24 dice: y son justificados gratuitamente por su gracia por medio de la redención que es en Cristo Jesús. Aquí aparecen dos conceptos que son claves para entender el corazón del Evangelio. Y uno de ellos es el concepto de justificación. Somos justificados en Cristo. ¿Y cuánto nos cuesta entender este concepto? Pablo usa tres metáforas para describir el Evangelio, y una la toma del contexto de lo legal, otra la toma del contexto del mercado de esclavos, y otra metáfora la toma del contexto religioso. Pero la primera palabra que aparece allí, justificados, significa declarar justo, hacerlo recto o absolver. Son términos legales que se usan en la corte. Y esta palabra o este concepto nos trae la idea ante un tribunal en el cual el pecador se presenta y el juez da su veredicto y dice: absuelto. Ahora, la pregunta que nos hacemos es cómo un Dios santo, justo, cuya altura de la justicia está tan inaccesible a la justicia del hombre, como un Dios de ese tipo, como un Dios de justicia, va a declarar absuelto a un pecador como yo. Cuando nos ponemos a pensar y en función de toda esta argumentación, la única posibilidad es que Él provea la justicia para que yo sea absuelto. Y mi hermano, Él no acepta ninguna justicia por debajo de la suya. Ningún ser humano podría presentarse delante de Dios diciendo: mi justicia es igual a la tuya, por lo tanto quedan pagas las deudas, por lo cuanto yo soy justificado por mí mismo. Dios no acepta ninguna justicia por debajo de la suya para estar en su presencia. Por lo cual, Dios se hizo hombre. Vino a este mundo. Vivió en completa justicia como hombre. Se ajustó a toda la ley, a todos los mandamientos, de cual Dios Padre declaró de Dios Hijo: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y este Hijo amado de Dios entregó su vida en rescate
por la tuya y por la mía, y así su justicia es atribuida a tu cuenta. El justo por los injustos para llevarnos a Dios. Él fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Tal vez tenemos la imagen o imaginemos que el pecador más vil de este mundo se encuentra en la mina más oscura, lo más abajo que uno pueda entender en la tierra, cientos de metros abajo, en una mina oscura. Y muchas veces nosotros tenemos la presunción de estar a la altura del punto más alto del Uruguay, el Cerro Catedral, a 513 metros sobre el nivel del mar. O no, tal vez pensemos que estamos sobre la Aconcagua, ¿no? Como el escalador, estamos más alto, cerca de Dios. Y a veces tenemos esa perspectiva de nuestra humanidad, que uno se encuentra tan abajo y el otro a mitad de altura y el otro más arriba, 6.000 y pico de metros en el Aconcagua. Pero desde la perspectiva de Dios, tanto uno como el otro están tan lejos. Imagínense usted esos puntos que hablo conforme al nivel del mar si lo compara con el nivel de las estrellas. O la separación que tenemos de la estrella más cercana, no del Sol, sino de Próxima Centauri. Evidentemente, la diferencia es mínima entre uno y el otro. Y así, de la misma manera, delante de Dios, estamos en la misma posición. Cuando la tabla de comparación es la gloria y la justicia de Dios, nuestro currículum deja de ser impresionante. Es más, nuestro currículum se vuelve en nuestra propia contra. Y es allí cuando admitimos que necesitamos la justicia de Cristo para llegar a la altura de la justicia de Dios. Y Dios, por una decisión de Él y por gracia, atribuye la justicia de Cristo a tu vida en respuesta a la fe. Cuando venimos delante de Dios totalmente desnudos, sin ninguna taparrabo hecho por nosotros mismos, con las manos abiertas y vacías, y le decimos: sé propicio a mi pecador, porque es la única posición aceptable para venir delante de un Dios justo. Y en respuesta a esa fe, Dios justifica al impío, atribuye legalmente la justicia de Cristo a tu cuenta. ¿Cómo llegas allá? ¿Por tu justicia? ¿Qué exhibirás delante de Dios? ¿Tu currículum? Delante de ese trono no hay argumentos para presentar, pero Cristo, nuestro abogado, estará allí para decir: absuelto por la fe en Cristo. La segunda palabra que encontramos allí viene tomada de la metáfora del mercado de esclavos. Y dice allí en el versículo 24: justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Y esta palabra describe a un esclavo, el cual es comprado para ponerlo en libertad.
Y eso es lo que ha hecho Cristo con nosotros. Él nos ha comprado por precio. Él derramó su sangre en la cruz y ese fue el precio de nuestra salvación. El Señor nos compró para darnos libertad. El concepto de redención desde el modelo bíblico, cuando uno lo ve a través de toda la Biblia, porque la Biblia es la historia de la redención desde el Génesis, como ya lo veíamos, ¿no? Porque cuando el hombre pecó y cosió el taparrabo de hojas, ¿qué hizo Dios? Trajo túnicas de pieles de animales. Y allí hubo un sacrificio. Alguien derramó, o un animal derramó su sangre, perdió su vida para que vivan Adán y Eva. Desde ese punto vemos el modelo de redención hasta que es consumado en Cristo. Alguien pagó el precio al principio, pero alguien pagó el precio cuando llegó el cumplimiento del tiempo. Cristo se entregó a sí mismo una vez y para siempre para rescatar a aquellos que estaban esclavos del pecado. Aquellos que estaban en esa espiral degradante de la cual no podían salir, que los llevaba más bajo y más sumergido en ese pozo de pecado. Cristo en la cruz entregó su vida y pagó el precio para liberarles. Y la tercera palabra allí es propiciación, de la cual hablamos hace un par de domingos, en el cual Jesús es depositario de toda la ira de Dios que merecíamos nosotros. Frente a todo esto, vamos a seguir manteniéndonos en nuestra posición de decir, yo no necesito la justicia de Dios. Te pregunto, cuando vayas a su presencia, y sin duda que lo harás, creas o no creas, seas cristiano o seas un ateo, el camino es el mismo y termina frente al tribunal de Cristo. Y te pregunto, ¿qué argumentos vas a llevar? ¿Estás escribiendo tu currículum? Ya hemos argumentado que el currículum no sirve para presentarlo delante de Dios. Pero Dios ofrece salvación en Cristo. El pasaje es clara, dice para todos los que creen en Él. Este mensaje está abierto para todos, es para ti también. Este mensaje es por gracia. Es ofrecido a todos gratuitamente para que vayan y tomen, para que vayan y beban del agua de vida. Y me pregunto, ¿qué vas a hacer hoy con esta invitación de parte de Dios? Yo quiero invitarte hoy a que rompas tu currículum, que dejes de tener fe en tu autojusticia y te presentes a Dios desnudo, no literalmente, desnudo, sin argumentos, sin religión, y clames por su perdón, por su gracia. Te invito a que cierres tus ojos para considerar esta invitación. No te distraigas. Dios te está hablando. El Espíritu Santo de Dios te está hablando hoy
en esta mañana. ¿Aceptarás la invitación del Espíritu Santo a venir delante de Él? El Señor predicaba y decía: el que me confiesa delante de los hombres, yo le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Si tú ya hiciste esta oración de entrega, no tenés por qué hacerla de vuelta. Si tú ya le entregaste tu vida a Cristo, no tenés por qué entregársela nuevamente. Pero si nunca lo has hecho, capaz que tu vínculo con Dios tenía que ver con lo religioso. Pero si entendés que eso religioso no te genera justicia, sino la justicia de Cristo es la que necesitas, te invito hoy que le entregues tu vida a Cristo y aceptes este regalo de gracia que es su justicia. Si hay alguien que quiera entregar su vida a Cristo hoy, me gustaría que levante su mano. Dios te bendiga. ¿Habrá alguien más? ¿Puedes bajar la mano? ¿Habrá alguien más que quiera entregar su vida hoy a Cristo? Dios te bendiga. Puedes bajar tu mano. Ya sea que hayas levantado tu mano o no, quiero guiarte en una oración de entrega a Cristo. Hacé esta oración. Si ya la hiciste, no tenés por qué volver a hacerla, salvo que quieras hacerlo o que el Espíritu Santo te guíe a hacerlo. Pero decirle así: Padre, reconozco que soy pecador y que he tratado de hacer mi propia justicia. Hoy rompo mi currículum. Todo lo que yo pienso era ganancia para mí. Y me presento tal como soy delante de ti, confiando solamente en tu gracia. Acepto al Señor Jesús como Salvador y confieso con mi boca que Él es mi Señor. Acepto el regalo de gracia de su perdón y reconozco que el sacrificio en la cruz fue por mí. Te pido al Espíritu Santo de Dios que entre en mi corazón, que gobierne mi vida. En el nombre de Jesús. Amén. Si tú hiciste esta oración, tal vez por primera vez, tanto el pastor Richard como a mí me gustaría conversar contigo. No te vayas de este lugar sin poder conversar acerca de esta oración que hiciste hoy en esta mañana. Que Dios te bendiga.